¿Te ha pasado que tu empresa está funcionando, pero cuando ves los resultados dices, ¿espera qué? Estás trabajando todos los días, dándole con todo y no sabes si de verdad estás creciendo o simplemente sobreviviendo. De eso se trata este podcast, de hacer esas preguntas incómodas que se hacen todas las pymes para poder seguir creciendo. Bienvenidos a Espera Qué, un podcast de Edidata y de 404, en donde hablamos de MIPYMES, ventas, negocios, errores, datos, información, pero sin complicarlo. Aquí no venimos a dar una clase financiera, venimos a entender qué funciona dentro del negocio de una manera clara y concisa. Vendo todos los días, pero no tengo plata. Esa es la pregunta que se hacen un montón de emprendedores y de empresarios en América Latina. El vender, el trabajar, no necesariamente te está asegurando que tú llegues con dinero hacia fin de mes para cubrir todas tus obligaciones. Will, cuéntame, ¿te ha pasado eso? Sí, la verdad, incluso al comenzar es lo más complicado. Uno hace un préstamo que es como por lo general empiezas cualquier MIPYMES y calculas todo, pero no calculas el ciclo del dinero en el negocio. Entonces, muchas veces quiebras con liquidez de ahí. Y personalmente he conocido a mucha gente que sufre de lo mismo. O sea, creo que en América Latina la liquidez es uno de los problemas que más sufre el microempresario, el emprendedor. Vámonos con realidades. De acuerdo al Banco Mundial, el 80% de las MIPYMES en América Latina tiene problemas con el manejo de su liquidez. Y es por eso que hemos creado este podcast, porque nosotros queremos dar a todos los emprendedores de la región unas soluciones que puedan aplicarlos en su día a día y de esa manera poder crecer como MIPYMES. Otro dato importante que te voy a dar. Las MIPYMES no es cualquier mundo pequeñito. Las MIPYMES representan en América Latina el 90% del aparato productivo de toda la región y emplean más o menos al 80% de la mano de obra en todos nuestros países de habla hispana. Imagínate lo que es eso e imagínate lo que es el esfuerzo que tiene que hacer cada uno de los empresarios y cada uno de los emprendedores que con ilusión comienzan a hacer un negocio para mejorar lo que ellos consideran. Yo creo que ahí hay un punto fundamental, Sebas, que es el tema de que, bueno, yo estudié marketing, estudié administración y la verdad los conceptos que nos dan son conceptos corporativos, o sea, es para corporación, te enseñan finanzas muy avanzadas, pero muchas veces no te enseñan lo básico que tiene que saber un emprendedor. Y si nos estamos diciendo que ese es el 80%, ¿verdad? Y eso es lo importante de entender estos conceptos, Sebas, porque literalmente te pueden salvar un negocio, o sea, así de crudo. Exacto, y eso es lo que pretende ser este podcast. Este podcast, lo que queremos comentarte y lo que queremos comunicarte son conceptos financieros, pero en un lenguaje sencillo que te permitan aplicar en tu día a día. Pero tú, Will, me vas a preguntar qué es la liquidez, porque estamos hablando de liquidez, ¿sí o no? Claro. La liquidez puede sonar un concepto súper etéreo y abstracto, pero es esto así de sencillo. La liquidez es cuánta plata tengo yo en efectivo, en la caja, en los bancos, que me permiten pagar mis deudas en el corto plazo, ya sea hasta de aquí a un año o el próximo mes. Cuando estamos hablando de liquidez, ¿sí? Es la pregunta que se hacen todos los empresarios el lunes por la mañana. ¿Cuánta plata tengo y qué es lo que tengo que pagar? Ahora, Will, no sé si te ha pasado esto de que te preguntas ¿qué voy a hacer? ¿Cuánta plata tengo? ¿Y cuánto es lo que yo debería pagar? Un montón de veces. Y yo creo que por la definición que me diste de liquidez es como que la que todos conocemos, pero creo que es más sensible que eso, porque literal, en porcentaje, ¿cuántas empresas crees que mueren por liquidez y cuántas porque están haciendo las cosas mal? Ese es un gran problema que tenemos nosotros en las microempresas en América Latina, que la falta de liquidez asfixia a la empresa, no le permite cubrir todas sus deudas y simplemente terminan cerrando. Total. Y esa es una realidad que se da casi en el día a día en toda América Latina.
Yo me acuerdo un caso puntual. Yo trabajaba antes, estaba muy metido en la industria automotriz. Ya. Yo me dedicaba a vender autos y llegó un momento en el que la rompimos. Funcionó el marketing, funcionó, la gente le gustó el carrito y nos fuimos para arriba. Y literal, a veces vender más puede ser tu propia horca. Si es que no estás preparado. Exacto, porque ese es el gran problema que tienes. O sea, tú tienes una ilusión de la venta, ¿ok? Porque comienzas a vender, comienzas a tener los ingresos, pero te tienes que topar con la cruda realidad. Todo ingreso conlleva un costo. Exacto. Y ese costo, si tú no lo administras bien, si tú no administras bien tu liquidez dentro de tu empresa, comienza a asfixiarte. Entonces, ¿qué puede pasar? Puedes tener ejemplos que tú tienes, por ejemplo, ventas, ¿ya? Pero esa venta, ¿sí? No puede ser una venta que le hiciste a crédito. Entonces, me invento, esos $10,000 que tú vendiste no son $10,000 en tu caja. Como la vendiste a crédito, pueden ser $2,000 o pueden ser $3,000 y tienes que todavía cobrar $8,000 o $7,000, ¿ya? Contablemente tú puedes tener esos $10,000 que se te convierte en una cuenta por cobrar, pero si no administras bien toda esa venta que tú tuviste, esa partecita de la venta, y crees, porque eso nos pasa mucho a las MIPYMES en América Latina, creemos que por haber vendido ya tenemos la plata ahí en el bolsillo y no es verdad. Y ahí comenzamos a tener problemas. No sé, o sea, uno a veces por tener este volumen de ventas no comienza a dimensionar lo que puede ser el tema de vender a crédito. Y cuando comienzas a vender a crédito, ahí comienzas tú a tener problemas de liquidez. Verás, Sebas, hagamos una cosa. Te voy a contar una anécdota que fue la que más me dolió porque fue, digamos, en el pic de mi carrera, que a mí me sentía muy bien con lo que estaba haciendo y de la nada todo se fue al cabo. Cuéntame. A ver, ¿qué hubieras hecho tú? Puntualmente estábamos año post pandemia, ¿qué será? ¿2022 por ahí? 2021, ponle. 2021. Con toda la recesión de los autos que no habían comprado en la época de pandemia, todo el mundo empezó a comprar. Entonces, a mí me agarra ese boom de ventas en el 2021, 2022. Y adicional, una empresa que no había hecho antes marketing, primera vez que le hacíamos marketing digital. Y entonces nosotros, literalmente, en un año cuatriplicamos las ventas. Ya. O sea, la empresa estaba vendiendo un promedio de $500,000 mensuales porque el ticket es alto. Vendían camiones también. Entonces teníamos un ticket de unos 80,000 por los que los carros son más pesados. Y pasamos a vender 2 millones. Ya. Contablemente, los socios felices, todo el mundo contento, los vendedores ganando bien porque estaban vendiendo comisionando, bien. Todo era alegría. Todo era alegría. Hasta que pasó un punto en el que una cooperativa nos quedó mal. Y nos retrasó, ¿qué te digo? 2 meses un desembolso de algunos camiones. Yo me acuerdo esos 2 meses que no pude cumplir obligaciones, no podía pagar sueldos, tocaba conversar con la gente de que nos esperen, el tema de los proveedores igual, no podías pagar proveedores. Y literalmente en esos 2 meses que estuvimos por este retraso, estaba la empresa que en un año pasó a cuadruplicar sus ventas a punto de quebrar. O sea, es que ese es el problema, viviste la ilusión de la venta. Entonces, exacto. Como tenías la ilusión de la venta, claro, contablemente en el registro, en el papel está, vendí 2 millones, wow, impresionante, pero tengo que cobrar, pues, ¿ya? Y ahí viene el problema, cuando yo no administro bien un proceso de cobro, ahí comienzo a tener problemas. Y ahí es cuando la liquidez de mi empresa, del capítulo, lo que estamos hablando en este momento, en este episodio, comienza a caer. Y cuando cae la liquidez, comienzas a asfixiarte. ¿Y eso qué te lleva? Al cierre, a la quiebra. Y hay un punto de realidad, o a mí me pasó, es un punto de, no sé, de frustración, de depresión, que fue literal, nos dieron un reconocimiento. O sea, estábamos yendo al mejor concesionario del año en vender los vehículos. Y yo estaba yendo en el avión, me tocó ver otra ciudad, y literal ese viaje en el avión estábamos yendo a recoger el premio a mejor concesionario. Y quebraron. Y literal, sabiendo que tal vez la siguiente semana la empresa no iba a estar. Entonces, mentalmente es un juego muy peligroso. Y yo creo que esa ilusión y esas ganas de vender, cuando realmente lo haces, te vas. O sea, dices, estoy vendiendo, ¿sabes qué? Vamos a ganar tanto y me voy.
y literal eso puede ser tu peor decisión que puedes realizar en el momento. Exacto, exacto. Y ese es un gran problema, porque como yo sigo con ese tema de la ilusión de la venta, no estoy dimensionando en los problemas que voy a tener a futuro una vez que hice la venta. Pero ¿y cómo crees, Sebas, que podríamos minimizar eso? Porque, digamos, en teoría es muy bonito, es decir, hay que ser cuidadosos y todo, pero cuando empiezas a vender y empiezas a escalar, es muy complicado. O sea, ¿qué crees que podemos hacer los emprendedores o las MIPYMES para poder solventar un poquito eso? ¿Qué tienes que hacer? Lo primerito que tienes que chequear es ver cómo están tus indicadores de liquidez. Pero ahí tenemos otro problema, porque no todos tenemos un financiero. Exactamente, y ahí comenzamos a tener problemas, porque obviamente para saber cómo estoy de liquidez, necesito al menos haber tenido una experiencia cercana a algo de finanzas, ¿sí o no? Exacto. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Y está bien, no todos los emprendedores, no todos los dueños de MIPYMES en América Latina poseen esta formación. Y obviamente, ¿por qué? Porque yo me dedico al giro de mi negocio, a lo que yo estoy haciendo. Es el tema de que son empresas familiares, muchísimas deben ser familiares. De acuerdo. Y es lo que dice el patriarca, ¿no? El fundador. Exacto. Entonces, y otra cosa, tienes que añadir otra cosa que es súper importante con el tema de la liquidez, es que tú tienes un lenguaje ya técnico. Entonces, si tú no comprendes ese lenguaje técnico, te da lo mismo tener el dato ahí y no comprenderlo. Y por eso, que es tenemos aquí a Edidata, eso es lo que hace Edidata. Edidata lo que te crea es un informe personalizado de cómo está tu empresa, un diagnóstico de tu empresa en 34 indicadores en 4 temáticas. Una de esas temáticas es la liquidez. Chévere. La anterior vez me estabas comentando un poquito, pero me quedó un poquito la duda. Estamos hablando de un mundo en el que hay gurús, que todos son expertos de todos, que literal un niño que se acaba de graduar del colegio te quiere vender un curso de finanzas y todo. De acuerdo. ¿Cómo me diferencio un poquito de ese mercado? O sea, no va mucho por ahí. ¿Cómo? Porque Edi tiene un parámetro que es súper importante y es que te hace las finanzas comprensible. Ok, entonces te voy a dar un ejemplo. Si tú tienes un indicador de liquidez de 1.36, te digo todo y te digo nada. Porque para poder comprender el 1.36 tienes que haber estudiado algo de finanzas. Total, ¿sí o no? El ROI y todo ese tema, ¿no es cierto? Exacto. Pero ¿qué pasa si yo te digo, tu indicador de liquidez corriente es 1.36 y esto implica que tienes plata en los bancos para poder pagar tus deudas de hasta un año? Ahí cambió todo. O sea, te dice con tiempos y temática y todo. Te dice en una forma, con un lenguaje súper fácil, todas estas finanzas que tú necesitas como MIPYME para poder potenciar a tu empresa. ¿Sí? Y eso es chévere porque yo he notado también mucho que las empresas son recursivas. O sea, no hay plata para contratar a un experto para cada cosa. Es que son caros. Es que, a ver, las personas que saben finanzas tienen muy bien ganados sus honorarios porque es un tema complejo que necesitas experiencia, que necesitas estar estudiando, estar calculando, estar haciendo las cosas, obviamente. Y no todas las MIPYMES en América Latina tienen el músculo financiero que les permita tener 24/7 o una vez por mes o una vez cada 6 meses a un experto financiero que les esté viendo cómo están los indicadores o cómo están los problemas o cómo están las cosas buenas de la empresa, un diagnóstico de eso. Y ahí, bueno, te conecto un poquito desde lo que yo hago ahorita, que es el marketing, que siento que es mucho, o sea, ese tema de que no tengo plata para tener la persona que debería. Entonces, al vendedor quiero que haga marketing, al vendedor quiero que también me haga administración. Exacto. Entonces, somos muy recursivos en América Latina. Es algo que siempre lo hemos hecho desde el comienzo. Creo que exacto, es algo que eso nos caracteriza bastantísimo. Entonces, uno es hombre orquesta, ¿sí o no? Entonces, uno vende, uno cobra, uno hace finanzas y si quiere también hace los almuerzos, ¿no? Total. Entonces, no. Mira, con Edi tú tienes un reporte personalizado de tu empresa, te cuesta $20 y el reporte está hecho en 12 segundos y todo es web y te llega a tu correo. ¿Y qué tipo? Porque bueno, un reporte así me suena como magia. O sea,
¿Qué información le tengo que dar yo? ¿O tengo que mandar mi balance? ¿O cómo funciona? Porque para un reporte financiero necesito que me conozca más. Y ojo, yo no voy a entregar mi información. O sea, yo no es que te voy a regalar mi información de cuánto vendo. Es otro punto que es delicado la información. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿para qué está esto? Nosotros lo que hacemos es, Eddie, lo que hace la plataforma es, tú llenas unos datos que tienes 25 cuentas contables, ¿ok? Crea el informe. Los tipeo. Tú los tipeas. Okay. ¿Sí? Tú tipeas, creas el informe y automáticamente desaparecen, se borran esos datos. Y ya me llega mi informe. Y te llega tu informe explicado en lenguaje sencillo a tu correo. En formato Word editable. Eso me parece algo genial porque al menos me pasó mucho tiempo con la empresa de mi papá. ¿Cómo es la parte financiera de cualquier empresa en Latinoamérica promedio? Es del gerente, que por lo general es del dueño. Dueño-gerente sí. Es la misma persona. Y es la contadora. Este es el equipo financiero de la empresa. O sea, no hay nadie más. Ajá. Son ellos dos, literalmente con la intuición del gerente y los datos que proporciona la contadora. Entonces, para obtener este informe, sería la contadora ingresando los datos y le llegaría al gerente básicamente el informe. Y dando un clic. Solo con un clic. Exacto. Sebas, y bueno, teniendo en cuenta que esa realidad no va a cambiar. O sea, aquí en América Latina vamos a seguir manejados por el gerente, la contadora, el contador, y ellos son la parte financiera de la empresa. Teniendo en cuenta que va a ser muy difícil cambiar, al menos a corto plazo, ¿qué le aconsejaríamos o qué podríamos hacer por estas personas para que tomen mejores decisiones financieras? ¿Cómo crees que podríamos entrar ahí un poquito? Ojo, y esto es súper importante. El hecho de que esté el gerente, que usualmente es el dueño con la contadora, está bien, ¿ya? Pero tú puedes ir potenciando el manejo de la liquidez con estos consejos que les vamos a dar. Por ejemplo, define fechas de pago desde un inicio, cuando hagas una venta. ¿Ya? Cuando comiences tú a vender, define plazos que te permitan administrar la plata que va a entrar a tu caja. ¿Ya? Ahí te interrumpo un ratito. Me parece genial lo que acabas de decir. Yo me acuerdo que topé con una empresa que decía, o sea, tenía pegado en la puerta. O sea, ni siquiera había promociones ni nada. Decía, pagos a proveedores se realizarán el 31 a las 3 de la tarde. Exacto. Notificando a todo el mundo. O sea, ese día a tal hora se van a hacer los pagos. No hay otra fecha. Exacto. Y lo mismo tienes que hacer cuando vayas a cobrar. O sea, cuando tú cierras el negocio, cuando haces la venta, tú tienes que decir, a ver, yo te voy a cobrar el 15 de cada mes. Y así tienes que hacer. Porque o sea, estandarizarle un poquito más. Cuando tú defines la temporalidad de tus pagos, ya puedes manejar todo el flujo de plata que va a entrar a tu caja. Correcto, el ciclo. Sí. Importantísimo, envía rápido tus facturas. Porque si no envías rápido las facturas, ya comienzas a tener problemas contables y ¿qué va a suceder? ¿Sí? Ese retraso, esa temporalidad que vas a tener te va a afectar en tu manejo y en tu registro de tus liquidez. Sí, es un punto. Y ya te juro que y es algo que cuesta porque es más disciplina que tal vez aquí nos conflictúa un poquito. Pero toca hacer procesos y hasta incluso con sanciones claras. O sea, incluso aquí a mis chicos a veces yo les digo, si es que no envían las facturas, hasta el 25 no se les tomará en cuenta esa factura. Exacto, porque de esa manera que estás perdiendo información valiosa, ¿sí? Que tú necesitas manejar esa información, que el contador necesita manejar para poder registrar bien la data que te permita manejar bien la plata que estás teniendo en la caja. Recordemos lo que estábamos conversando en un inicio de este capítulo. O sea, tú puedes vender $10,000. Chévere, ok. Pero, ¿qué pasa si vendiste a plazos y de esos $10,000 que están registrados, solo tienes en el banco o en tu cuenta, tienes solo $2,000? ¿Me entiendes? Entonces, esas son las cuestiones que nosotros tenemos que ir mejorando. O sea, definir fechas de pagos, definir fechas de cobros, enviar facturas. Otro que es súper importante es tener recordatorios de vencimientos. ¿Ya? Siempre trata de tener alguna herramienta de las múltiples herramientas que tienes hoy. Exacto. Crea un calendario que te vaya recordando cuándo vas a tener vencimientos. De esa manera, tú sabes con cuánto vas a disponer de plata para poder cumplir esa obligación. Y adicionalmente, no solo vencimientos al pago, vencimientos al cobro. Tienes que estar pendiente, crea un calendario, ¿ya? Que te permita ir controlando y monitoreando qué días del mes vas a recibir efectivo, ¿sí? O vas a recibir una transferencia o vas a recibir plata en pocas, ¿sí?
un consejo que yo le podría dar a nuestra audiencia también es el tema del uso de herramientas de pago, que es muy importante. O sea, no es lo mismo pagarte yo con transferencia o pagarte con tarjeta o utilizar herramientas como cadena de valor que tienen un interés mucho más bajo. Y si tú usas bien esto, un 1%, 2% que te cambien todo el año es plata. O sea, hay un montón de plata. Exacto. Y ahí es plata que te viene ese instante. Al bolsillo, claro. Claro, eso es cash, eso es liquidez absoluta. Yo con uno de mis clientes tuvimos eso, o sea, que literal, él le gustaba pagar con transferencias, o sea, era su costumbre. Si es que él sentía que pagaba con transferencias, que estoy teniendo plata, no me estoy endeudando y todo. Exacto. Y literal, el proveedor, por pagarle al contado, le daba un 4% extra de margen. Y si es que ella pagaba con cadena de valor, le costaba un 1% más. Entonces, todo lo que estaba perdiendo por no hacer eso era 3% al año de la compra total. Y ese es otro de los consejos que tenemos aquí. Evalúa este tipo de herramientas que te pueden dar beneficios con descuentos o con bonos o con promociones para que puedas tú tener más plata dentro de tu caja. De esa manera tú comienzas a tener oxígeno. O sea, el oxígeno de la MIPYME es la liquidez. Si tú te quedas sin oxígeno, te mueres. Entonces, por eso es tan importante que comencemos a manejar mejor la liquidez. Okay. ¿Sí? Y no solo la liquidez al punto, sino que también si es que manejamos bien la liquidez durante 12 meses, lo que se va a reflejar es en más plata para los dueños, más plata para todo el mundo. Esto tiene que volverse no un ejercicio de largo plazo. Esto tiene que volverse, si puedes, haz un ejercicio que sea semanal. De esa manera, tú vas controlando semana a semana, ¿ya? Y luego lo conviertes en hábito. Entonces, semana a semana vas controlando tu liquidez y de esa manera vas teniendo el oxígeno del que tanto estamos conversando. Claro, si no, casi siempre es mensual. O sea, tú ya llegas a ver que no tienes plata cuando no tienes plata. Literalmente, ahí te das cuenta. Y ahí estás frito. Y de este tema tan maravilloso que hemos hablado hoy día, Sebas, ¿vamos a sacar más cosas, más episodios? Claro, esa es la idea. Recuerda que este es solo el primer episodio de Espera Qué, ¿sí? Genial. Entonces, este es un espacio, como estábamos conversando, en donde queremos darte estos consejos, estas vivencias que tenemos todas las personas que alguna vez hemos emprendido o tenemos una MIPYME. Y de esa manera, ¿sí?, comprenderlo en lenguaje súper fácil, factores y elementos que son súper importantes para que tu empresa pueda crecer. Sí, recuerden que muchas veces escuchando un consejo a tiempo puede salvar tu empresa. Así de crudo es esto. Esa es la intención detrás de este podcast, que podamos informarnos más, tomar mejores decisiones, que todos entendamos lo que estamos hablando y sobre todo que creemos una Latinoamérica mucho más fuerte a nivel pymes, a nivel emprendedores y a darle con todo. Creo que ese es el resumen total, claro, del y día. Ahora lo que queremos es que por favor nos digan, nos comenten cuál ha sido su momento espera qué que han tenido en sus emprendimientos. Ese momento que te ha descuadrado, ¿ya? Y que te ha metido en un problemón, ¿ya? Y que no has tenido una solución pronta para poder solucionar ese problemita que salió por ahí. A ver, yo ya conté el mío un poquito que lo viví. ¿Cuál sería tu momento espera que, Sebas, antes de irnos? Mi momento espera que mejor es quedémonos en el siguiente episodio que yo te contaré y ahí estaré con mi momento espera que. Ojo, puede ser algo este momento espera que algo que esté relacionado con ventas, con marketing, con liquidez, con solvencia, con rentabilidad. Pero ¿qué momento te hizo frenar en seco, poner alarmas y buscar soluciones? Porque para eso es este podcast, darte consejos en un lenguaje súper entendible para que tú puedas crecer como empresa. Chicos, recuerden, el siguiente episodio Sebas nos va a contar su momento espera qué. Y no olviden seguirnos, activar notificaciones, darle a suscribirse, porque así podemos llegar a más emprendedores, a más MIPYMES, para hacer de esta Latinoamérica una potencia, porque la gente es maravillosa. Todos somos unos cracks, solo nos falta un poquito de educación y es lo que estamos haciendo hoy en día. Y si quieres comprender mejor qué está pasando dentro de tu empresa, conoce a Edidata y empieza a tomar decisiones con información acertada. Bueno, Sebas, creo que chao a la audiencia, ¿no? Muchísimas gracias. No importa qué día sea espero que nos den mucho cariño y likes, ¿sí? Y nos vemos en el próximo episodio de Espera Qué. Chao chicos, a romperla y a seguir facturando. Muchas gracias.